Mientras el precio de la vivienda se dispara, él ha dicho que no firma una hipoteca de 40 años. Construye solo su propia casa de 2 plantas con 4 contenedores de 40 pies. Corta, suelda, prepara hormigón y de noche redibuja la distribución. Proyecto visado, licencias en regla. Pero, ¿cuánto cuesta de verdad? ¿En qué ya se equivocó? ¿Cuál es su mayor miedo? ¿Existe un ahorro real frente al ladrillo o es un pozo de dinero? Matías, Buenas. ¿qué tal? ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Vaya casita, ¿eh? ¿Nos lo enseñas? Sí, claro. Vamos. Vaya casita, Matías. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Es una locura. Es una locura. Auténtica. Y todas las has hecho tú. De momento sí, hasta ahora sí. A ayuda de algún amiguete y tal, pero de momento solo. ¿Sí? Tengo ganas de verla por dentro. ¿Nos la enseñáis? Sí. ¿Sí? Vamos a ver. Vas a ver cómo vamos hasta ahora. ¿Qué son? ¿Cuántos contenedores? Son 4. 2 abajo y 2 arriba. 2 abajo y 2 arriba. 60 metros abajo, 60 arriba. Una casita de 120 120 metros metros. cuadrados. Madre de Dios. Y por aquí estaríamos entrando ahora mismo al salón. Al salón. Este sería nuestro salón. Hasta aquí, hasta el corte. Wow. Te queda un salón grande. 31 metros. 31 metros cuadrados. Madre mía. Habrá que restarle algo luego de pladur y tal, pero los 30 metros cuadrados. Qué maravilla. De salón, sí, una pasada. Toda esta parte de aquí sería cocina. ¿Sí? No sabemos la distribución ni nada todavía. Suponemos que aquí irán los muebles, Sí. aquí una ventana grande y aquí una puerta hacia una despensa que Bien. tenemos ahora por allí. Que conecta con el otro contenedor. Conecta con el otro contenedor. Lo que pasa es que esa parte todavía no está abierta. Vale. ¿Dónde está la puerta principal? La puerta principal, muy buena pregunta. Claro. La puerta principal va aquí, ¿Sí? ¿vale? Justo, entraríamos por aquí, tendríamos salón y cocina. ¿Y por esta parte de aquí qué tenemos? Pues aquí tendríamos, ahora mismo todavía no está montado, pero es el hueco de la escalera. Desde aquí empieza la escalera. Desde aquí empezaría la escalera para subir hacia arriba. Al Que llegaría segundo piso. hasta aquí. Viene hasta aquí, hace aquí la meseta y de aquí sube hasta allí. Vale. ¿Y la despensa es lo que te quedaría? Y la despensa es todo este cacho, todo lo que se ve aquí. Esta es la despensa, que tendríamos acceso a la cocina por aquí. Vaya casita. Vaya casita. Para dejar la comida, hija. ¿Y podemos subir al segundo piso? Sí, claro. O más adelante te preguntaré cuáles han sido los momentos más duros de esta obra. Pero de momento vamos al segundo piso, ahora entraremos en detalle. Vale. Este es el terrenito, que esto también hay que adecuarlo mucho. Mm. Pero bueno, creo que de momento prefiero centrarme con la casa antes que, Claro. que con el terreno. La arqueta. Arqueta, que en un principio no íbamos a ponerla. ¿Mm? Viene el sumidero, que hemos visto antes. Claro. Recto hasta aquí. Y de aquí sale ya a la calle. Esto lo hicimos antes de poner los contenedores en su día. Ujú. En un principio pensamos no ponerla, pero luego, por posibles atascos y Claro, mejor. preferíamos tener una un poquito localizada. Más adelante también entramos en detalles de cómo has llegado a esto, si aquí hay un proyecto, si hay arquitecto, si más adelante sí, entramos en sí, detalles, sí, nos sin sentamos problema. tranquilamente. Vale, pues si quieres, de momento, el único acceso a los contenedores de arriba es manual. No hay... Pues para de arriba momento- que vamos, vamos para allí. A ver si yo no me mato con estas pantuflas. Hazlo todo. No me he cambiado al final. Voy a explicar primero la habitación de matrimonio, Vamos a verla. porque si no, es más fácil de entender. La habitación de matrimonio sería, tal y como está el corte, Sí. a lo ancho sería la habitación de matrimonio entera. Ujú. Entonces, la mitad de todo el sitio restante serían las 2 habitaciones de las niñas. Entonces, todo esto sería... Todo esto habitación. serían 2 habitaciones, Hostia, voy a 2 habitaciones. 10 metros cada una, en un principio, según Sí, sí. planos. Y aquí también te queda una habitación de matrimonio Está 14, interesante. 14 metros, son 14 metros de habitación, bastante grande. Estoy alucinando con que estés haciendo esto tú solo, ¿eh? Sí, sí, sí. Que no es un contenedor de 6 metros, ¿eh? No, son 2, son 2 de 12. Son 2 de 12, es 4 veces. Madre de Dios. Pero bueno, al final, con ganas y entusiasmo... Sí, sí. Y con tutoriales. Y con tutoriales. No, y Que yo lo he hecho igual, ¿eh? Por eso lo digo. muchos tutoriales. Sí, sí. Hueco de la escalera. Aquí está el hueco de la escalera. Claro. Vale, por aquí es por donde subimos al segundo piso. Mirad la niña, ya están preparados para subir. ¡Hola! Aquí esto sería la parte de abajo que hemos estado viendo. Aquí llegaría la escalera hasta aquí. Ujú. Aquí habría unos 60, hasta aquí más o menos. Sí. Y luego, todo esto
Además, este ancho. Bueno, el ancho hasta la mitad del contenedor, hasta allí, Sí. todo eso sería el baño principal. De acuerdo. Hostia, te queda un baño enorme. Un pelín estrecho, Estrecho, pero... pero muy largo. Hostia, vaya sate estás poniendo, ¿eh? Sí, sí. 15 centímetros, veo. 15 centímetros. 15 centímetros de grafito. De hecho, no lo encontraba por ningún sitio. ¿No? Y lo tuve que pedir a una fábrica y resulta que está a 10 kilómetros de aquí. Joder, qué bien. Hay que decir que no se está mal. Es pronto, Es por la pronto. mañana, pero como el sol pega por ahí, nos Eso has es. dicho antes... El no- sol empieza en ese lado, que ese es el lado que ya está aislado. Claro. Entonces, quieras que no, ahora mismo se nota mucho. Sobre Claro. todo cuando entras abajo. Ujú. Ahora cuando ya empiece a dar por arriba, por el tejado, y ya se empieza a notar más que eso no está aislado. Normal, normal. Ya llegará poco a poco. En un principio vamos a poner un tragaluz, que se llama, ¿no? Que es un fijo, una ventana Sí. fija así, Vale. para que nos dé la luz Qué a la bien. escalera y al salón. Y al salón de abajo, qué bien. Estáis ahí preparadas, ¿eh? Valentina, ¿Os gusta la casa que está haciendo Papa? No veas. A mí también. A mí también. Me gustaría preguntarte temas de construcción, de cubierta, de proyecto, de arquitecto. ¿Qué te parece si nos sentamos y nos perfecto. nos hacemos unas preguntitas? Sí, claro. Vamos para abajo. Matías, cuéntanos un poquito, ¿cómo se te ocurrió esta construcción? Pues, a ver, yo tuve un problema. Intenté hacerme la casa aquí, una construcción de un tipo de vivienda que se llamaba steel frame. Ujú. Hice un proyecto de arquitecto y como que medio me estafaron. Empezó la guerra de Rusia, la famosa guerra de Rusia, Sí. y me subieron al doble el valor total de la construcción. Hostia. Entonces, claro, no podía afrontarlo. Fueron 7.000-8.000 euros lo que me gasté en el proyecto ese para tirarlo a la basura. Y empecé a ver alternativas. Y ya empecé a ver vídeos. Ujú. ¿Qué alternativas podía conseguir? Algo no económico, sino algo, al final, pues eso, tengo una familia, algo donde vivir. Había que buscar algo. Había que buscar algo. Y al final pues me topé con vuestros vídeos. Y empecé a ver el tema legal, a ver cómo hacerlo. Empecé a hablar con arquitectos, con amiguetes que tal, y... Tú ya decidiste que querías seguir la vía legal. Sí, eso, sí. Sobre todo, al final, lo que se tiene en la cabeza son las líneas. Oye, pues el día de mañana que tengan la casa, que no tengan problemas. El día de mañana yo no estoy, Eva tampoco. Hay algo. Una seguridad para tu Eso es, familia. que luego a lo mejor nunca se sabe, luego lo venden y se van, Sí. pues nunca se sabe. Sí. Pero algo que sea, es que no tengan problemas ellos. Todo en el camino legal. Eso es, licencia de ayuntamiento, arquitecto, aparejador, todo legal. Todo. De hecho, por eso empezamos también cerca de un año más tarde, porque al final, papeleo burocrático, Claro. todo lo que quieras. Eso- Entonces, aquí has tenido que preparar el terreno también. claro, aquí. No eso sí. simplemente unas tapatas así como me haría yo, claro, por ejemplo. Claro, sino- no, aquí te lo comentaba antes, 19 metros cúbicos de hormigón. En 13 zapatas, 12 para el contenedor y una para la escalera. De hecho, pues al final, pues, tú te pasas a hacer la casa y no piensas en que la escalera necesite una zapata. Claro. Pero esas cosas al final te las dice el arquitecto. Tema aislamiento. ¿Cómo lo estás haciendo? Tema aislamiento, pues le estamos haciendo un SATE exterior de 15 centímetros. 15. 15 centímetros de 15. grafito. He visto otras personas que lo hacen con 10, tú ya vas a lo... Sí, nos dijo el arquitecto en su día, cosas de que por el norte y por ahí se suele poner de 10. La verdad que con el aislamiento estamos muy contentos porque como lo notamos, cuando entras por la mañana, que pega el sol allí, lo que hemos estado hablando, se nota bastante que que reconforta. funciona. Sí que es un abrigo térmico esto. Sí que es verdad que luego, aún así, por dentro le pondremos lana de roca. Bien. Porque ya que está el perfil del pladur, Ujú. pues Acabas de ya llenar. claro, al fin, eso es. Ya tienes el hueco de pues lo aislas y le metes lana de roca. Y... Una curiosidad. Ya que lo estás haciendo todo de forma legal, el ayuntamiento no te ha puesto ningún impedimento. Nada. El hecho de que sea con contenedores, que corre la leyenda de que contenedores solo en suelo rústico, que no. Nada. Es un proyecto y... Eso es. No, al final, si es que al final es un proyecto, lo único, pues, estructura metálica. Claro. Pero al final es una casa totalmente adecuada, normativa. Sí que es verdad que te exigen que los contenedores sean los HC, los High-Q, Claro. por la altura, Ujú. y luego lo que te exigen es que el aislamiento vaya por fuera. Eso sí que te lo exigen por normativa. Sí. No puedes dejarla el no, acero no visto. lo puedes dejar en acero visto. No sé cuál es la razón, no sé si es por pérdida de metros en el interior o no tengo ni idea. Pero sí que te piden el aislamiento por fuera. Bueno, por fachada y además que es mucho más eficiente. Claro, si le da el sol al acero... Eso es. Aunque Sí, pongas aunque mucho pongas aislamiento mucho por dentro, al final la sensación, el puente térmico Sí. pasa adentro. Sí. Y luego se te calienta igualmente, el aislamiento interior se te calienta y durante la tarde está irradiando Está calor. irradiando calor, claro. Y luego se convierte en un horno. ¿El trabajo más difícil que se te haya llevado hasta ahora cuál es? Quitar el suelo. Quitar el suelo, ¿no? Tiene negro. Es que es verdad. Es lo que decimos en los vídeos siempre. Me tiene negro quitar el suelo. Menos mal que ya supuestamente he terminado. Mira que me he quemado las manos con la radial.
aquí sudando como un pollo. Sí, estos suelos. Una matada, lo del SATE, lo de dar el mortero, Sí. acabas reventadísimo. Mm. Pero ni punto de comparación con levantar una tabla. ¿Y tema cubierta? ¿Cómo lo estás llevando? Cubierta, pues hemos terminado ahora la estructura, los vídeos salen, hemos terminado la estructura. Vamos a poner placas sándwich tipo teja, Muy pero bien. a 3 aguas. A 3 aguas. A 3 aguas. Eso, pues igual, el arquitecto, a 3 aguas. Pues 3 aguas. O sea, es lo que está especificado en el diseño. Tú tienes que ceñirte a lo que él te va diciendo. Claro. Porque yo por mí hubiera sido mucho más fácil la estructura a un agua, la traes aquí, que no molesta a nadie, que no... No, tiene que ser a 3. No sé si porque le gusta más, si porque es por... No lo sé. O sea, cuando a mí me dice algo el arquitecto no le revoco. No, Sí. oye, vale, perfecto. Este proyecto lo estás llevando a la vez que estás trabajando. Sí, claro. O sea, no es eso de que te dedicas a hacer tu casa. No, y ya no, está, no. Tú complementas con el trabajo. Yo salgo de trabajar a las 6, me vengo aquí un rato, me voy a casa, duermo, ceno, duermo, me voy a trabajar y así todos los días. ¿Se te hace duro o es más bien es tan pasional que Sí, te sí, gusta sí, que...? total, no, es que no, hay veces que me llama Eva, bueno, ¿qué vas a Sí. venir a comer? Digo, si son las 5. Claro. Sí, sí, y encima la pobre me está esperando. Estoy pasión, esperándote, sí, sí, sí. Sí, sí, No, sí. a ver, es que es eso, es que no te enteras. Claro. Como es para ti, lo vas haciendo tan a gusto y tal, no te enteras realmente de la hora, ¿no? Claro. Supongo que te pasará a ti. Sí, te, sí, sí, te sí, lías sí. y no te das cuenta. Desde un punto de vista externo lo ves como un trabajo y dices, guau, sales de trabajar, vas a trabajar, estás todo el día trabajando, pero realmente estás deseando acar de trabajar en tu Eso es. trabajo Sí, sí, sí. para venir a Para venir a trabajar. hacerlo, sí, sí, sí. total. Claro. En proyectos así también hay que contabilizar las horas de mano de obra que se hacen. Si tú te pusieras a contarlos con un trabajador externo, saldría esto por 200.000 millones de euros. Sí. Claro. Yo no lo cuento como trabajo. Mm. O sea, no es vengo aquí a trabajar. No, es que me estoy haciendo mi casa. Y crees que vienes encantado. ¿Empezaste este proyecto en enero o antes? A ver, yo empecé tema de papeles, con verano del 23 o por ahí, empecé a mover tema de arquitecto y tal. El proyecto me lo dieron a mediados del año pasado. Ya terminado, visado, todo. ¿Y Tengo la licencia del del ayuntamiento. Sí que es verdad que nosotros ya empezamos haciendo cosillas en el terreno, muro de allá atrás para separar la casa de mis suegros, todo eso lo fuimos haciendo un poquito antes. ¿Y la construcción como tal, desde que están aquí los contenedores? En diciembre, a finales de diciembre, nos trajeron los dos primeros. 2025. Porque tuve hace que 6 pedir... meses. Eso es, sí, a diciembre. Ujú. Igual, son gastos que al final luego no cuentas. 2 grúas gigantes de estas, como yo digo. Claro, 500 y pico euros cada grúa. Ujú. Pedimos los dos contenedores primero, aislamos esa cara y esta cara, y luego este de aquí, ese se puso allí, y este le dimos la vuelta y es el que está encima de ese. Esos, los dos primeros contenedores los trajeron a finales de diciembre. Y los dos otros en febrero. ¿El tema contenedores te fue complicado? ¿El comprarlos, el No, buscar? la verdad, hay una empresa en Getafe que estuvimos mirando, nos dieron precio, no nos parecía mal del todo. Sí que es verdad que al final claro, al final te hablan del precio del contenedor y 4 contenedores, claro, es por 4. Entonces, Sí, a claro. lo mejor uno no te parece caro, pero cuando es por 4, transporte por 4, grúa Todo. por 2, claro, al final te vas mucho. Pero pregunté a gente y me pasaron otro proveedor que era 1.000 euros más barato cada contenedor. 1.000 euros 1.000 más cada barato. contenedor. Sí, yo lo había visto por internet y tal, pero lo típico que no te fías. Joder, Sí. es que hay tanto engaño que no te fías. ¿Cuánto te costó cada contenedor? Si se puede saber. Sí, claro, 1.500 más IVA. 1.500 más IVA. Más transporte. Sí, bueno, más Y luego transporte, la más grúa. descarga, pero 1.500 más IVA. Pero sí que es verdad que no están bien del todo. Sí, los dos primeros estaban bastante mejor, pero como yo al final va por fuera totalmente aislado y No es algo que, no es algo que me claro, preocupara. por eso es algo interesante para cualquiera que se quiera hacer su casa y decida, mira, pues la voy a hacer con Sí, no, contenedores claro, y porque tal. que hay muchas alternativas. Sí. Al final, mira, estamos hablando de, por 10.000 euros tienes una estructura de 4 contenedores de 120 metros cuadrados. Que no es que puedas entrar a vivir, obviamente. No, hombre, porque lógicamente. es Pero un sí, horno, pero sí que es verdad. Yo lo que me he dado cuenta de los contenedores es que te da mucha facilidad de hacer cosas tú. Sí. De no tener que contratar empresas. Cortes de radial. Al final, no has cogido nunca una radial, esto lo cortas seguro. Sí. Hay 1.000 cosas que puedes hacer tú. En una construcción tradicional no puedes. Sí. Yo lo que veo es uno de los puntos, porque está la leyenda de que construir con contenedores es muy económico. Entonces luego quizás, imagínate que te dedicas a construir casas con contenedores para clientes y te llega un cliente y cree que es extra económico. No. Y ahí está el asunto. Es económico si te lo haces tú. Claro, al Es sobre todo por eso. final el mito es fácil pensarlo. Si yo tengo 120 metros de suelo que poner, el suelo que yo voy a poner es lo mismo que vas a poner en una casa tradicional. Exacto. Las ventanas son las mismas que vas a poner en una casa tradicional. Todo, o sea, de hecho, el SATE que yo voy a poner de 15, Es lo mismo. aunque tú lo pongas de 10 en una casa tradicional que se pone, pero al final el mortero son los mismos metros.
Es cierto que hay un ahorro, pero es mínimo. Está el ahorro quizás en cuanto a construcción en cimentación, es una cimentación ligera. Eso es. Sí, bueno, En cuanto ligera. a estructura. Ligera. Yo, por ejemplo, he metido 19 metros cúbicos de hormigón. Bueno, en tu caso, porque tuviste que ir muy abajo. Hemos ido muy abajo. Tuviste que ir muy abajo. Sí, para cumplir con normativa, pues vale. Pero al final lo que realmente te da la ventaja de que salga más barato es lo que tú haces. Exacto. Es en mano de obra. Sí. Me has dicho que lo estás construyendo solo, pero he visto que tienes ayuda, ¿eh? De vez en cuando. También Sí, es cierto, sí, es cierto que lo he visto porque veo tus vídeos. Tienes un canal de YouTube Sí. que bueno, cualquiera puede ir a ver tus vídeos. Precisamente tu canal se llama... Contenedores en familia por la idea de eso, que al final la casa para la familia y las niñas al final, quieras que no, aunque estén enredando, pero están por aquí. Sí. O sea, quitando, a ver, sí que es verdad que cuando están con el cole y tal, pues si yo me vengo un rato por la tarde, una hora, pues es justo cuando ya están haciendo los deberes y tal. Pero luego, por ejemplo, en verano, aquí están todo el día, Sí. pues eso, están, papá, ¿y esto para qué es? Y te cogen el martillo y pegan. Y papá, ¿y esto? ¿Y me puedo subir arriba descalza? Y... Es muy gracioso porque yo voy viendo tus vídeos y sí que es cierto que las voy viendo por aquí, o como mínimo las voy escuchando de Sí, fondo. eso es, sí. Hay veces, claro, claro, porque a lo mejor si estoy arriba no salen, claro, pero están en el patio. Y están picando una piedra o con el patinete. Sí, están. Además, que les mola y vacilan mucho con lo de YouTube. Sí. Van al cole. No, pues me tienes que seguir en mi canal. Contenedores en familia. Y hay veces, pues, no sé quién, Pepito de clase, ya te sigue. Ah, vale, pues muy bien, hija. Mira. Sí. Hacen marketing por ahí, Sí, por el ella colegio. vacila ¿eh? mucho con lo de YouTube. Sí. Joder, no veas. Bueno, lo mismo para todos. Contenedores en familia. Voy a dejar el enlace por aquí abajo en la descripción y a ver los vídeos. Muchísimas gracias por dejarnos entrar aquí y ver todo esto, que es una pasada. Y espero que me invites cuando la tengas terminada. Sí, no, hombre.